tardes nuevamente en este espacio de la Nota Jurídica. Qué alegría poder estar compartiendo en esta nueva oportunidad con ustedes temas, como siempre los decimos, temas de interés, temas de actualidad o temas que los vamos repitiendo, los hacemos durante la vida y no sabemos cómo son o qué es o qué se fundamenta, cómo se reclaman, qué derechos tengo, qué deberes tengo, y que aquí los recordamos cada 8 días para que vayan poco a poco aprendiendo más sobre lo que es los derechos y los deberes en la legislación colombiana. El día de hoy vamos a hablar de un derecho fundamental, que es el derecho de petición. Ese es el tema de la semana, el derecho de petición. ¿Y qué es el derecho de petición? Primero que todo, es muy importante aclarar que el derecho de petición es un derecho fundamental. Cuando hablamos en nuestra normatividad de derecho fundamental, nos referimos a que ese derecho tiene una prelación, una importancia, una relevancia dentro de todo el ordenamiento jurídico colombiano. Y esa preponderancia, esa importancia, esa preferencia por ese derecho, ¿qué significa? Significa que tiene unos mecanismos de garantía para su cumplimiento. En derecho, cuando hablamos de garantía, estamos hablando de garantía como un mecanismo existente dentro del ordenamiento jurídico para hacer valer un derecho que se está vulnerando. Entonces, lo primero que quiero que entiendan y que se grabe en esto es que el derecho de petición es un derecho fundamental. Lo que quiere decir que tiene una preferencia en el ordenamiento que es muy importante para el ordenamiento constitucional y que por tanto para el Estado deben de haber una cantidad de mecanismos que lo obligan a hacerlo cumplir, porque derivado de su importancia. Ahora, ¿dónde encontramos el derecho de petición? La Constitución de 1991 trajo consigo un catálogo de derechos fundamentales. En ese catálogo encontramos lo que es el derecho a la vida, el derecho a la honra, el derecho de la habeas data, el derecho a un debido proceso, y entre esos encontramos en el artículo 23 lo que es el derecho de petición. ¿Y qué es el derecho de petición? La Constitución nos lo describe de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Entonces, de esta definición se extraen muchas características o muchas situaciones que se pueden presentar al momento de yo ejercer mi derecho de petición. Estas características somos las que vamos a desarrollar en el transcurso del programa para que las entiendan y puedan entender cuál es la complejidad que trae consigo, o todas las características que traen consigo el derecho de petición. No es simplemente el yo elevar una petición ante una autoridad. El derecho de petición tiene un margen muy amplio de aplicación, tiene unas características especiales. La ley establece unos mecanismos especiales para entender el derecho de petición y para la resolución del mismo. Cuando la norma constitucional me habla de resolución, que si yo presento una petición ante una alcaldía, ante el Congreso de la República, ante una entidad prestadora de servicios públicos, ante una notaría, él me habla de pronta resolución. Cuando hablamos de resolución, hablamos es en respuesta. El derecho de petición, dar resolución a la petición, es dar respuesta a la petición. Entonces, ¿qué se usa con el derecho de petición? Lo que se usa con el derecho de petición es cuál es el margen que me permite la ley de yo pedir cuando hago una petición, o de yo solicitar cuando no haga petición, cuando la puedo hacer por medio de un derecho de petición.
Entonces, el reconocimiento de un derecho. Cuando yo hago un reconocimiento, cuando yo puedo realizar por medio de un derecho de petición un reconocimiento de un derecho. Esto se ve mucho en lo que es toda la normatividad de pensiones. Cuando una persona cree haber cumplido con los requisitos establecidos por la norma pensional, eleva un escrito dirigido a la entidad a la cual está afiliado de pensiones y solicita el reconocimiento de su derecho a la pensión. Entonces, el derecho de petición nos sirve para pedir que nos reconozcan un derecho. Otra, para pedir la intervención de una entidad o un funcionario. Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, en problemas entre personas, se lleva esto a una comisaría de familia, por así decirlo, o ante una inspección municipal. Y cuando una de las personas cree que puede haber vulnerado ese procedimiento en la inspección o en la comisaría, puede elevar un escrito solicitando a una entidad, por ejemplo, la personería, que llegue a ser parte de ese proceso para que vigile cómo se va desarrollando y que haya un respeto al debido proceso. Entonces ahí el derecho de petición me sirve para yo pedir que una entidad o un funcionario de una entidad vengan a un proceso donde estoy para que verifique cómo se está dando la situación en la cual yo estoy ahí incluido. Tercero, la resolución de una situación jurídica. La resolución de una situación jurídica se puede hacer o se puede pedir por medio de un derecho de petición, y esto sucede, por ejemplo, cuando, los municipios tienden sobre todo las grandes capitales, tienden a generar unos impuestos que se llaman valorización, y esa valorización es un incremento en el predial para poder construir obras que todavía no se han construido, pero que se cobran como si ya estuvieran construidas. Esa es la valorización. Cuando una persona le cobran valorización, puede solicitar por medio de un derecho de petición que se le resuelva esa situación jurídica de por qué tiene que pagar, que se le explique cómo fue el mecanismo de avalúo para pagar esa valorización que se le está imponiendo, y también inclusive pedir que se le exonere del pago porque su inmueble no se va a ver beneficiado con esa obra. Entonces, en este caso vemos que el derecho de petición también me sirve para que me resuelvan una situación en la cual estoy incluido y me veo afectado. El derecho de petición, ¿para qué más me sirve? Me sirve para solicitar la prestación de un servicio. Esto es muy común cuando se construye una nueva casa. Yo me dirijo a la oficina de la empresa de servicios públicos de la comunidad donde estoy, y por medio de un escrito solicito la instalación de los servicios públicos domiciliarios para vivir. Ahí estaría utilizando el derecho de petición como una manera de solicitar la prestación de un servicio. Otra, requerir información. El requerimiento de una información se puede realizar por medio de un derecho de petición, y es cuando una persona desconoce un tema y requiere a una autoridad administrativa, sea la alcaldía, el consejo, el personero, la inspección, que se le informe sobre la situación que le estoy pidiendo explicación. Eso es un derecho. Por ejemplo, yo solicito que me brinden información de cómo va la construcción de una vía principal en el municipio. Ellos me brindan información de cómo va, cuánto va la ejecución del contrato, cuánto se ha ejecutado presupuestalmente y cuánto faltaría para terminar las obras. Entonces, para eso también me sirve un derecho de petición. ¿Para qué más me sirve un derecho de petición? Para consultar, examinar y requerir copias de documentos. Cuando se consulta, examina o requiere copias de documentos, lo que se le está pidiendo a la administración es que facilite una copia de un acto administrativo, o sea, de una resolución, de un decreto, y como en ocasiones hay decretos muy antiguos que no se encuentran digitalizados y se encuentran pues en las páginas web de las alcaldías o los consejos
las asambleas o las gobernaciones, pues una persona puede recurrir por medio del derecho de petición y decirle a la entidad: requiero la resolución tal de tal año, una copia de la resolución. Muy importante notar, cuando yo pido derecho de petición y solicito una copia, a mí me cobran las copias. Eso es muy importante que lo tengan, no es que sea gratis. Cuando yo pido copias, yo tengo que pagar las copias para que me den la respuesta. En los otros no. En estas formas que hemos explicado no hay que pagar nada. Pero en cuando es solicitud de copias sí hay que pagar solamente por la expedición de las copias. ¿Para qué me sirve también un derecho de petición? Para formular consultas, quejas y reclamos e interponer recursos. Esto ya es más propiamente de cuando estamos, por ejemplo, en un proceso administrativo sancionatorio contra una entidad por ejemplo, una entidad de tránsito. Una entidad de tránsito me interpone una orden de comparendo a mí. Yo puedo recurrir al derecho de petición para formular una queja si el procedimiento lo considero que fue arbitrario por parte del tránsito. O puedo interponer un recurso cuando a mí se me condene por el comparendo y tenga que pagarlo. Yo puedo interponer el recurso de reposición y el subsidio de apelación para que el superior del inspector de tránsito cambie la decisión. Y esto lo hago por medio de un derecho de petición. Entonces aquí vemos todas las finalidades, todo lo que busca y todo lo que se puede hacer por medio de un derecho de petición, que no solamente es el pedir información o pedir algo, es por lo general lo que la gente entiende cuando se le habla de derecho de petición. Ahora, ¿ante quién puedo interponerlo? Esto es muy importante. Primero, jurídicamente solamente se podía hacer una petición, por ser un derecho de carácter fundamental. Solamente se podría solicitar a entidades públicas. ¿Qué pasó? El desarrollo de la normatividad y de la jurisprudencia determinó que en ocasiones hay entidades que no son públicas, pero que tienen información muy importante para el ciudadano y que éste debe tener un mecanismo para recurrir a esa información o consultar la información. Entonces, también ante organizaciones e instituciones privadas se puede interponer el derecho de petición. Ya quedó para todas las entidades, tanto públicas como privadas. Hay una condición que ha generado la jurisprudencia, los jueces, la Corte Constitucional, para interponer un derecho de petición ante una entidad privada. Y esa condición es que entre la entidad privada y la persona que va a interponer el derecho de petición exista una relación de subordinación. Y esa relación de subordinación es que la persona que interpone el derecho de petición no tenga la capacidad de tener la información que requiere de esa entidad privada. Por ejemplo, las cámaras de comercio son entidades privadas y allí hay información del registro mercantil de todos los comerciantes. Si yo soy comerciante y quiero ingresar o quiero consultar algo sobre el registro mercantil o las condiciones para yo pertenecer a una cámara de comercio, yo puedo elevar un derecho de petición a la cámara de comercio y ella me debe contestar. En este caso, el comerciante que eleva la petición tiene una subordinación por el sentido que no tiene la capacidad de la Cámara de Comercio de tener esa información. Entonces, ese es el único condicionamiento generado por ahora para interponer una petición ante una organización privada. Pero de resto, ante entidades públicas como privadas, se puede elevar un derecho de petición. Ahora, ¿cómo se debe presentar una petición? Ya sabemos qué buscamos con la petición, ya sabemos ante quién la podemos interponer. Ahora, ¿cómo se puede interponer? ¿Cuál es la forma? La ley 1437 habla que puede ser verbal o escrito. La ley 1437 es aquella que es la norma del Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo, ¿cierto? Está la parte del derecho de petición
fue nuevamente reestructurada por la ley 1751 del 2015, y allí se encuentra pues contenida en el mismo código. Y me habla que un derecho de petición puede ser verbal o escrito. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general, se le pide a la gente algún escrito, preséntelo y usted guarde copia con el recibido de la institución cuando lo entregó, ¿cierto? Pero si usted no tiene la capacidad, no tiene la forma para realizarlo escrito, o no sabe escribir, porque todavía en Colombia no se han logrado superar los índices de analfabetismo, usted puede llegar perfectamente ante la entidad y elevarlo de manera escrita, de manera verbal. Se dirige al funcionario y le dice: vengo a interponer un derecho de petición, no tengo la capacidad de escribir porque no sé escribir, pero mi petición es esta. Cuando una persona hace un derecho de petición de manera verbal, el funcionario está en la obligación de redactarlo y de presentarlo ante la institución. Así que no es disculpa de la institución que si usted no lleva un derecho de petición de manera escrita, no se lo reciben, no. Si usted lo realiza de manera verbal, tiene la obligación el funcionario de tomarle nota de lo que usted está solicitando y de presentar directamente el derecho de petición. Además, de verbal escrito, ¿cómo se puede realizar? Por cualquier medio de comunicación idóneo, como serían en estos casos. Se puede realizar por medio de correos electrónicos o por aplicativos que tienen las páginas de algunas entidades públicas para elaborarlos. En las partes por lo general dice quejas, sugerencias y reclamos y peticiones. Esos son medios idóneos que permiten identificar las peticiones. Es muy importante, cada vez que presentemos un derecho de petición y tengamos una prueba de lo que estamos alegando, es muy importante presentarla con el derecho de petición. Y nunca, como les repetí, nunca se puede negar por parte de un funcionario que no puede recibir un derecho de petición. Siempre tienen que recibirlo, independientemente que usted lo lleve a una entidad que no es, él debe de recibirlo y darle el trámite correspondiente. Me explico. En muchas ocasiones una persona cree que el derecho de petición tiene que interponerse ante la alcaldía municipal, pero mentiras, que debe de interponerlo ante la personería. La persona va y lo lleva a la alcaldía. Allá no le pueden decir que no se lo pueden recibir porque eso es para el personero, no. Allá se lo tienen que recibir y ellos dar traslado a la persona competente, que sería el personero. Así que nunca jurídicamente es posible que le devuelvan un derecho de petición. Se lo deben de recibir y la misma entidad darle el trámite correspondiente y llevarlo a la persona que es la encargada de su contestación. Ahora, ¿qué debe contener la petición? La petición tiene como una especie de estructura. Primero, ¿a quién se dirige? Uno debe decir: esta petición yo se la interpongo al personero, al inspector de policía, al gobernador, a la asamblea municipal, al diputado tal, al concejal tal, a la Junta de Acción Comunal tal, al director de la institución educativa tal. Entonces, lo primero es identificar a quién dirijo mi derecho de petición. Luego, se debe identificar la persona quien lo solicita, pero no necesariamente, porque la Corte Constitucional, al verificar que la norma decía que había que identificar siempre la persona que hacía la petición, ella dijo: no, también debe haber espacio para peticiones anónimas. Así que si usted no quiere, por ejemplo, sucede mucho en los casos de corrupción, una persona quiere denunciar pero quiere proteger su identidad. Entonces, para proteger su identidad, simplemente la petición la interpone de manera anónima. No hay necesidad de revelar su identificación. Entonces, dependiendo de la petición, ya usted sabe si se identifica, no se identifica, y totalmente válida la petición. Otra parte del contenido de la petición es el motivo. El motivo es por qué interpongo la petición. Que me reconozcan un derecho, para solicitar una información, solicitar unas copias, interponer un recurso, lo que vimos ahorita, con lo que se buscaba con el derecho de petición. Otra,
las razones que motiven esa petición. Las razones son cuáles son los fundamentos que yo tengo para que me concedan lo que estoy pidiendo. Porque hay algo muy importante, la importancia del derecho de petición es la contestación, no que a usted se le dé lo que quiere. Y eso quiero dejarlo muy claro. Cuando yo hago una petición, yo no estoy, jurídicamente la entidad no está obligada a responderme lo que yo quiero. Yo la petición que le elevé a la alcaldía le estoy solicitando que me dé un subsidio. La respuesta de la alcaldía no tiene que ser que sí me va a dar el subsidio, no. Me tiene que dar respuesta y me puede decir que no. Lo importante es que me responda con fundamentos porque no me puede dar. Lo importante del derecho de petición es la contestación fundamentada de la entidad a la que le estoy dirigiendo, no que ella me diga que sí a lo que yo le estoy pidiendo, porque no todas las peticiones que se elevan ante la administración, ella me va a decir que sí. Entonces es muy importante. Hay vulneración del derecho de petición cuando no se contesta o cuando se contesta sin fundamento, pero no hay vulneración del derecho de petición cuando a lo que pido me contestan que no con la respectiva fundamentación constitucional y legal. Ahora, ¿qué otra parte es el contenido de la petición? Las pruebas, como decía ahorita, tiene una prueba que le ayuda a fundamentar, usted debe aportarla. Y finalmente, si hubo una identificación de quien presentó la petición, debe ir la firma de quien lo solicita. Ahora, ¿qué pasa si falta uno de esos requisitos? Si falta uno de estos requisitos, la petición debe recibirse. No, ¿qué le falta? No, la petición se la deben recibir. Y conforme con el material documental que se la reciban, la institución que le debe responder, pues le va a dar respuesta. Inclusive, si la petición, a consideración de la entidad que responde, le faltan algunos documentos, ella le puede informar al peticionario que los haga llegar para darle una mejor contestación a la petición. Ahora, ¿cómo se deben hacer las peticiones? Y esto es algo sencillo, pero que la gente se olvida. Deben de ser respetuosas. Yo no puedo una petición para insultar a alguien en la administración o en cualquier entidad. Cuando una petición es irrespetuosa, simplemente no se contesta. Debe ser clara. ¿Qué me está pidiendo? Usted debe ser claro en lo que está pidiendo. Que yo necesito que me conteste esto, que me diga esto, que me reconozca esto. Tiene que ser muy claro en lo que pide. Porque si usted no es claro, la entidad lo que le va a contestar es que su petición es oscura y que no se le entiende lo que busca. Así que no le contesta nada de lo que se está buscando. Y tercero, debe ser una petición nueva. Hay muchas personas que por lo general cada mes hacen una misma petición a una entidad. Y cuando una entidad responde siempre la misma petición, al final lo que va a decir es verifique la resolución tal o el concepto tal de esta entidad, que ahí está la respuesta, porque su petición no es nueva, sino que es reiterativa y por tanto no nos podemos desgastar contestando siempre la misma cosa a la misma petición. Ahora, ya he interpuesto un derecho de petición, ¿cuánto tiempo tiene la administración para contestarme? La regla general son 15 días. 15 días hábiles. No se cuentan festivos, ni sábados, ni domingos. Y los días cuentan a partir del día siguiente de que la presenté. Si yo la presenté el lunes, empiezo a contar a partir de mañana martes. Si yo la presenté un viernes, empiezo a contar a partir del día lunes si no es festivo, porque si es festivo, comienza a partir del martes. Entonces, los términos son días hábiles, 15 días hábiles, sin contar días festivos, sábados o domingos. Ahora, si la petición recae sobre la solicitud de copias e información, son 10 días hábiles para su contestación. Estos 10 días también se cuentan desde el día siguiente a la presentación y no cuentan ni festivos, ni sábados, ni domingos. Y por último, las consultas tienen 30 días hábiles para contestación. Las consultas son por lo general cuando yo le hago una petición a una entidad para que me explique cómo es la forma de actuar de esa entidad. Pero me explique cómo es el mecanismo que ella utiliza para su actuación.
Como es algo muy complejo, la ley le da un lapso más largo de contestación. Ahora, ¿qué pasa si no me contestan en estos términos establecidos según mi petición? Si no me contestan en estos lapsos, yo puedo interponer la acción de tutela para exigir la respuesta lo más rápido posible por parte de la entidad a la cual estoy invocando el derecho de petición. Ahorita tocamos un poco el tema funcionario sin competencia. ¿Qué es un funcionario sin competencia? Es aquel ante el cual se interpone un derecho de petición, pero él no es el que debe darle contestación, como explicamos ahorita. La persona creía que era una petición para la alcaldía, pero en realidad era para el personero. Entonces, ¿qué pasa allí? Me deben de recibir el derecho de petición en la alcaldía y ellos darle trámite interno para darle a conocer la petición al personero. Entonces, eso es muy importante, nunca se puede negar por parte de cualquier entidad que no le van a recibir un derecho de petición. La ley establece la atención prioritaria de peticiones, y esto es cuando se requiere el reconocimiento de un derecho fundamental o está en peligro la salud, seguridad personal y peligro la vida de la persona que solicita. Esto se ve por lo general en casos donde hay, por ejemplo, conflicto armado, una familia que se sienta amenazada por el conflicto o un periodista que se sienta amenazado por el conflicto, hace una petición solicitando en este caso la protección, y como está en juego su salud y su integridad personal, el Estado debe darle una contestación más rápida e inclusive darle protección sin haberle contestado el derecho de petición. Esto porque debe poner la vida y la seguridad y la integridad personal del ciudadano por encima del término de contestación del derecho de petición. Como ya lo hablamos ahorita, si no nos contestan el derecho de petición, ¿qué pasa? Podemos recurrir a la acción de tutela. Ahora, 3 características fundamentales de todo esto que es el derecho de petición. ¿Es escrito o verbal? Recuerden, yo puedo presentarlo escrito, pero si lo presento verbal, tiene obligación el funcionario de tomar nota y presentar el derecho de petición por cuenta de él. Segundo, no se requiere apoderado. Para un derecho de petición no tiene que contratar los servicios de un abogado. Puede ser de manera personal, o le pueden decir a una persona amiga que ustedes consideren que sabe redactar bien, que les ayude, pero no tiene que ser presentado nunca también con un abogado. No. El derecho de petición, por ser fundamental, todas las personas estamos en la capacidad de presentarlo. Y tercero, es de carácter gratuito. A mí no me pueden cobrar por presentar un derecho de petición. Como les dije ahorita, solo cobran las copias, pero porque son copias que hay que sacar. Pero que yo vaya a una entidad y me digan, por un derecho de petición se le va a cobrar esta suma, a eso no hay lugar. Es muy importante anotar, cuando se falla en los términos de contestación, esa no contestación es una causal de mala conducta del funcionario público, y usted puede recurrir a los entes de control, personería, contraloría, en este caso procuraduría, e interponer una queja disciplinaria para que hagan una investigación a ese funcionario por la no contestación del derecho de petición. Bueno, televidentes, esto es lo que quería enseñarles el día de hoy. El derecho de petición tiene muchas cosas. Esto es lo más sencillo del derecho de petición, para que tengan en cuenta que no solamente es hacer una petición, sino que tiene muchas más finalidades para garantizarnos el derecho fundamental de petición ante las entidades públicas o las entidades privadas que nos rigen, pues, y que nos tocan en todas partes, como son los bancos, pues, las notarías, todo eso. Entonces, quiero que aquí tomen, pues, los datos que les interesen, no paren de interactuar con nosotros, sea por Facebook, nuestra página Consultores Silva, o por YouTube, nuestro canal Juan Diego Barrera Arias. Allí van a encontrar todo el listado de nuestros videos. Puedes opinar, presentar sugerencias, o si tienes dudas, con mucho gusto las estaremos aclarando, o puedes escribirnos al correo jdiegobarrera@gmail.com. Este ha sido el tema de hoy. Nos vemos en 8 días
con otro tema de interés jurídico y deseándoles una buena semana. Que estén muy bien. Gracias.